Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Amigos televidentes, pedimos excusa a nuestros televidentes porque estamos saliendo un poquito tarde, unos 8 minutos de lo previsto, por lo que pedimos excusas a nuestros televidentes. Lamentablemente teníamos un comentario que lo vamos a postergar por que el tiempo previsto ya no nos permite, de acuerdo a la agenda que tenemos. Pero hay un refrán que dice que más vale tarde que nunca. Ojalá sea verdad. Hoy para nosotros es un momento un poco amargo porque cada día pensamos que las cosas puedan mejorar en algunos órdenes. Pero uno a veces ve la cosa que realmente no te dan nada de optimismo. Hoy estamos a 6 de marzo. Es el mes de la mujer. Y prácticamente comenzamos el mes de la mujer atropellando a la mujer. Y digo atropellando a la mujer porque hoy precisamente teníamos, como dijimos, un pequeño reportajito que no lo vamos a presentar debido a que lo teníamos 3 minutos programado y la hora ya no nos lo permite. Son exactamente las 7:13. Habíamos dicho 8, pero no, son 7:13. Qué lástima. Pero además de pedirle excusa al público, voy a pedir la búsqueda de que este programa salga a tiempo, al tiempo previsto. Miren, señores, hoy el día da para tratar un solo tema, un monotema, y es el terrible caso de la doctora Miriam Germán Brito. La gravedad del caso de la doctora Miriam Germán Brito por la mendacidad exhibida
el abuso exhibido, el atropello perpetrado por el Procurador General de la República, Jean Alain, no sé qué otras cosas, es totalmente intolerable. Aún bajo la hipótesis de culpabilidad de la doctora Germán Brito, no se justifica bajo ningún argumento a esa altura. Pero algo peor es la presencia del presidente de la República en ese espectáculo de tan mal gusto, que estoy seguro, de que la presencia del presidente de la República fue aprovechada sin la anuencia del presidente. Yo quiero creerlo así. Por eso lo estoy diciendo. Porque si el presidente de la República conocía las intenciones malvadas del Procurador General de la República sobre el caso en la especie, casi debo afirmar que el presidente no hubiera hecho presencia en ese abuso atropellante contra la doctora Germán Brito. Y no voy a decir contra una dama, no, contra el ser humano que representa, en este caso, la doctora Brito. Yo estuve pensando todo el tiempo, después de ver aquello, realmente, ¿cuál es la estructura, la vida interna, el espíritu de algunos seres humanos? Yo, por suerte, no tengo ni siquiera un amigo común con el señor Procurador General de la República. De lo que me siento orgulloso, de no tener ni siquiera alguien que sea amigo mío y amigo del señor Procurador General de la República. Quien no es el único caso que se le puede atribuir a un error, sino es la costumbre de él frente a las situaciones que se plantean. Yo tengo aquí una serie de informaciones, testimonios, que colocan al señor Procurador General de la República en una posición muy fea en torno a su vida, especialmente a su vida económica. Y no lo voy a leer porque son anónimos. Y pudiera leerlo, pero son anónimos. Y la persona que no da el frente a una denuncia, tanto él como su cómplice, que hay en la bajeza más profunda del accionar de la vida. Y pienso y creo que independientemente de todo, sobre la hipótesis de la culpabilidad de la doctora Germán Brito, el Procurador General de la República no tiene calidad moral para continuar en el cargo. Ese señor que ha dado muestra de incapacidad en todo el tiempo de su ejercicio es una deshonra para la justicia dominicana.
porque primero, como especialista en derecho común que soy, entiendo perfectamente que en su actitud solo reposa la maldad, basado en un interés que podríamos especular sobre él. Pero como mi calidad personal es mucho más elevada que la de él, no voy a divulgar una serie de informaciones que tengo de carácter anónimo. Pero hay cosas públicas que no me impiden preguntarla. Y solo tengo una sola pregunta al Procurador General de la República. Una sola pregunta. Y es que si él se atreve ante un equipo humano, capacitado, de explicar su estatus económico, pura y simplemente eso. Y si él pudiera contestar esa pregunta, yo me sentiría satisfecho y retiro todo lo que he dicho. Pero la doctora Miriam Germán, con más de 40 años de ejercicio en la magistratura dominicana, debe tener alguna forma para recibir un desagravio, aunque no lo necesita, porque la generalidad de la gente la ha desagraviado. Qué lástima que todo aquello ocurriera en la presencia del presidente de la República. Eso me duele. Eso me duele. Porque en lo personal siento afecto por el licenciado Danilo Medina, presidente de la República. Y mis afectos no están en el marco de su función como presidente, sino desde mucho antes. Y realmente digo todo esto con dolor. No hay ninguna justificación, señor presidente, para que el señor Procurador General de la República cometiera el abuso que cometió frente a la evaluación de la doctora Miriam Germán. Porque el método, que él lo conoce muy bien, y si no lo conoce, entonces no debe ser el Procurador General de la República, para que se canalizara o se investigara. Él nunca debió leer un testimonio supuestamente para defender el anonimato de ese testimonio. Y eso de por sí invalida todo lo que ha presentado el señor Procurador General de la República. Lo que justifica en el orden de justicia que toda la evaluación que hizo el señor Procurador queda totalmente nula, como si no hubiera pasado. Y la doctora Miriam Germán estaría de justicia reafirmada en el cargo
para el cual estaba siendo evaluada. No hay posibilidad de revertir y de encontrar culpabilidad contra la doctora Miriam Germán, porque una persona con 40 años de ejercicio, aunque la magistratura, la justicia paga poco, la doctora Miriam Germán, lo que se presenta como propiedad de ella es ridículo frente a su categoría, frente a su vida, que demuestra y declaró de dónde vienen los bienes que tiene, los pocos bienes que tiene. Y eso es fácil de investigar, ni tiene que ser investigada. Y ella dijo quién era el padre de sus hijos. Y muchos sabemos que el padre de sus hijos no era un pordiosero. Se trata de una persona que poseía bienes, cuyos bienes fueron heredados por los hijos de la doctora Miriam Germán. Además, usó el señor Procurador de la República cosas íntimas de asuntos personales que son demasiado denigrantes para una autoridad de su investidura, sacar a colación cosas familiares que nada tenían que ver en el proceso. Es un acto de cobardía, de poca personalidad, de inseguridad. Nunca en lo que está el señor Procurador General de la República, nosotros habíamos opinado nada sobre él, a pesar de una serie de ataques que desde el principio se le hace por todos los medios, por una conducta totalmente indefinida. Y dicen muchísimas cosas de él, de lo cual nunca habíamos tenido la decisión de ser parte de esos críticos. Ahora sí. Y ahora no solamente ser parte, sino que me encuentro de manera real, ser un defensor, no porque se trate de la doctora Miriam Germán. Y yo creo más. No sé si la inmunidad del señor Procurador le protege y la posibilidad de que exista un mecanismo de que los abogados, agrupaciones, etcétera, como es el Colegio de Abogados, inicien un proceso contra el señor Procurador representando a la magistrada Miriam Germán, bajo un proceso por difamación, por acoso, por maltrato a una dama, justamente en coincidencia con el mes de la mujer. No sé si eso sería posible, pero de ser posible, la solidaridad de los abogados debía ponerse en manifiesto, igual que los propios jueces, que se respeten, porque independientemente de las debilidades humanas y la posibilidad de que la doctora Miriam Germán pudiera tener algo que justificara su rechazo a las aspiraciones
del Consejo de la Magistratura, insistimos en que no es factible aplicarlo, aun siendo la magistrada responsable de algunos o de todo lo que señaló el señor Procurador General de la República. Habría que entonces usar la sentencia de descargo, como conocen y dicen los abogados, por una acusación mal fundada contra una servidora pública, en este caso del sector jurídico. Entonces, el hecho de formular una acusación mal fundada da la opción obligatoria de un descargo, y un descargo es equivalente a que nada ha pasado y que ella estaría en el cargo que más que la capacidad técnica lo constituye su actitud moral frente a la situación que estamos tratando. Hay cosas que uno no la puede dejar pasar y esta es una de ellas, porque estamos frente a una situación que envuelve lo más sagrado, señores, de una nación, que es la justicia. En primer lugar, el derecho humano, el derecho del individuo, basado en lo que es la condición de todos los efectos reunidos para poder tener lo que es una libertad, lo que es el derecho que le asiste a cada persona. En cuanto a la opinión de algunos de que el señor Víctor Díaz Rúa no debió ligarse con la magistrada, eso también es absurdo. O que ella debió evitarlo, también eso es absurdo, porque ella dijo desde el principio, bien claro, de que ella se inhibiría del caso porque habían lazos amistosos de interés histórico. Cuando ella decide participar en el caso, nadie la recusó. Pero además de eso, yo creo en el juez, en la investidura del juez, por encima de la amistad que pueda tener con un impetrante, con cualquier señalado, independientemente de todo lo que pueda ocurrir. Y quizá, de otra forma, con el método, con la elegancia de la justicia, que a pesar de la mordaz causa de la justicia, se puede impartir con elegancia. Y a lo mejor la elegancia es simplemente un argumento de carácter de belleza, como lo indica. Pero las condiciones humanas, las violaciones, el atropello, debe ser condenado. Y en este caso, la única opción que podría ser tomada como una parte de lo que podría ser la justicia en el caso, podríamos tener detalles importantes que no permiten más argumentos. Vamos a una pausa. Retornaremos con más en sentido común.
Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Señores, en el comentario pasado, en el adefesio presentado, queremos también hacer un señalamiento. Sobre el Procurador General de la República. Señores, estamos hablando de una persona que es quien administra el sistema judicial de un país. No se trata de un juez común, ni de un fiscal, estamos hablando del administrador, el Procurador General de la República, el representante del Ministerio Público, que tiene toda la potestad para investigar y dentro de todo eso hay un detalle importante. Mi apreciación personal, y sé por qué lo digo, me inclino a pensar que las comunicaciones leídas por el Procurador General de la República en torno al caso de la doctora Miriam Germán la hizo la misma persona. Es decir,
se trata del mismo autor de esas comunicaciones, tienen el mismo estilo, lo que indica, de ser así, y es una simple sospecha, porque yo no tengo el privilegio ni la suerte de poder espiar, que dicho sea de paso, se ve clara que la doctora Miriam Germán estaba siendo seguida, se le estaba haciendo un expediente y se le siguió en su movimiento y se le infiltró, se convencieron a personas de su relación antigua. Digo antigua porque después de esto no creo que el corazón de ella sea tan débil como para seguir entendiendo que alguna gente pueden ser como hijos suyos o como otra cosa más. Pero queríamos cerrar eso, que en el segmento pasado no nos dio tiempo para entrar a otro tema. Señores, hay un tema de reflexión internacional que nos pone en una situación de preocupación. No nos da tregua a la preocupación que tenemos. Y es el tema Venezuela. Nos preocupa enormemente la situación de Venezuela, primero por Venezuela, primero por esa gran nación, segundo por su posición geopolítica, tercero por sus riquezas. Ya dijimos por el pueblo, es decir, ya hablamos de la gente. Y ahora en tercer lugar hablamos de sus riquezas. Y en cuarto lugar hablamos de la vileza, de la perversidad y de la criminalidad, del planeamiento, del robo de la riqueza de un país, como si fuera el robo de la pertenencia de una casa, de una familia. La conspiración permanente por robarle a Venezuela su riqueza nos hacen tener una opinión preocupante. Primero porque la reacción natural es que un país cercado, atacado, pues tienda a defenderse. Indudablemente tienda a defenderse, porque no hay forma de que las autoridades venezolanas, comenzando por el presidente Maduro, puedan recurrir a cualquier cosa que no sea defenderse. Y para defenderse hay que ofender. Lo que indica que para defenderse hay que combatir. Y para combatir hay que eliminar al enemigo. Y el enemigo poderoso no se deja vencer, entonces hay un exterminio. Pero si eso fuera así, ¿cuál es el precio que tiene el mundo a pagar? A pagar por el capricho de una poderosa nación que entiende que es la dueña de todo el universo. Entiendan
nuestra preocupación. Venezuela puede desatar, o sea, el caso Venezuela puede desatar un grave problema al mundo. No se trata de una guerra localizada, para que usted lo entienda. Todas esas opiniones que exacerban las partes deben ser ponderadas. Por eso hay una gran decisión de los más sensatos que hablan del diálogo, no de la tea incendiaria que no llegará a quemar con tanta prontitud antes de que haya respuesta de alto nivel. Venezuela no está sola, por un lado, pero tampoco está desarmada. Entiendan eso. Venezuela no está desarmada. No tendrá tampoco el poder para poder vencer a sus enemigos desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista político y de conciencia puede dar una sorpresa. Y en lo militar, aquellos que hablan disparates en términos de guerra y el poderío, recuerden que han habido muchas guerras provocadas por los Estados Unidos que no ha sido fácil manejar, como es el caso de Vietnam, como es el caso de Cuba, como han sido otros casos donde el precio ha sido sumamente caro, donde las calumnias y la mentira han sido parte del instrumento de la guerra. Entonces, tenemos que entender todo eso, señores. Yo no quiero la guerra. Yo no quiero que los sistemas, que las ideologías hoy tengan un dominio fuera de la justicia universal, fuera del derecho universal. Venezuela tiene todo el derecho de defenderse. Me refiero al gobierno de Maduro, tiene todo el derecho de defenderse contra los enemigos internos y los externos. Además tiene instrumentos para hacerlo, pero además tiene razón de hacerlo. Entonces, aquellos que no valoran los diferentes factores fracasan de manera estrepitosa. No hay forma de llegar a un entendimiento en Venezuela con la intervención norteamericana como cada día se ve en las expresiones y actuaciones del señor presidente de los Estados Unidos. No hay forma. Pero tampoco hay forma de arrancar del poder como pretenden a alguien que de una u otra manera tuvo todo el derecho sobre las fallas que se le puedan atribuir. Porque si Maduro ganó las elecciones con fraude, hace mucho tiempo que debieron haber actuado los venezolanos. Pero no hay una sola prueba del fraude que Maduro pudo haber hecho que justifiquen lo que está ocurriendo, que justifiquen la intervención de los Estados Unidos y el arrastre de toda una serie de lacayos latinoamericanos fundamentalmente plegados, basados en el miedo. Porque todos esos países, o la gran mayoría de países latinoamericanos,
que están apoyando a los Estados Unidos en su jornada contra Venezuela son mucho más corruptos si el tema de la corrupción se expone que cualquier otra cosa. El Grupo de Lima, todos de una manera u otra están enjuiciados moralmente. No pueden justificar absolutamente ninguna pulcritud política. Lo mismo que Brasil, y de Colombia ni se diga. Entonces, señores, estamos en presencia de una situación donde están armados las partes en conflicto. Donde en Colombia hay un arsenal norteamericano esparcido por las diferentes bases militares que tienen instaladas en Colombia, que es la estrategia del ataque contra Venezuela. Lo mismo de Brasil, de manera que pueden atacar a Venezuela con un aparatoso movimiento donde los Estados Unidos no aparece. Se trata de un pleito entre vecinos, supuestamente. Eso lo hicieron aquí y crearon una cuestión que se llamaba la FIT, Fuerza Interamericana de Paz, que el pueblo la bautizó como Fuerza Interamericana de Palos. Entonces, señores, yo quiero decirles a ustedes que un pleito como el que se trata de fortalecer, por un lado, frente a la humanidad, sería sumamente penoso. Porque solo un pleito del hemisferio, de la región, puede tener consecuencias más allá, pero además también puede tener un desencadenamiento de carácter universal. En otras palabras, una tercera guerra, aunque muchos lo nieguen, una tercera guerra se puede dar ante esta situación. ¿Por qué? Porque, repito, Venezuela está armada, y tiene alcance. Pero ¿qué ocurre? Que no es solamente Venezuela. Ya el señor Donald Trump abrió de nuevo su frente contra Cuba. Y le vamos a decir una cosa. Por poderosos que sean, los misiles llegan. Y el que quiera saber que los misiles de hoy que tienen todas las naciones que manejan las armas de destrucción masiva, tienen 40, 50, 117, 200 veces más el poder de la bomba de Hiroshima. Que no se jueguen con eso, porque si verdad el poder de los Estados Unidos es sumamente poderoso, a su territorio le van a llegar misiles que van a destruir y van a cobrar la consecuencia. Lo mejor es que lo más sensato del mundo, todos estos que viven echándole gasolina al fuego, coincidan en que hay que buscar una fórmula de paz en la región. Dejamos nuestro comentario ahí. Y si mañana lo tenemos que volver a hacer, lo vamos a estar haciendo.
No importa convertir el programa en un monotemático tema. Lo importante es que este programa se identifica como sentido común. Y el sentido común nos lleva a predicar el sentido común entre los involucrados, entre el mundo. Pero no será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de sentido común. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. La actuación de los dominicanos en grandes ligas, los resultados del béisbol y el baloncesto, las mejores peleas de gallos de los coliseos dominicanos, llevados a la pantalla por Tecnodeportes, un programa único en su género, bajo la producción y la conducción de Manuel Perelló. Tecnodeportes, véalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Santo Domingo TV. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 60.